tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Estrada Villaseñor. Soy primero que nada migrante, vivo en Madrid, España, eh, y me dedico a estudiar temas migratorios, ¿no? Personas en situación de movilidad, tanto deseada como forzada, ¿no? Como es el caso de los refugiados y los migrantes forzosos. En el 2006, después de la llamada crisis de los cayucos, mediáticamente hablando, esto te lo puedo decir que ocurrió tanto en prensa como en televisión, como en radiodifusión, en donde a las Islas Canarias no habían llegado nunca antes tantos cayucos como hasta ese momento, despierta muchísimas alarmas sociales. Tantas que cuando se elabora el barómetro del CIS, es un barómetro en donde se miden las percepciones sociales y se elabora como cada 6 meses en España. Cuando se obtienen las respuestas, ¿cuál es de la pregunta, cuál es el mayor problema que a su consideración tiene hoy España? La respuesta, el top número 1, responde a la inmigración. Y ahí fue cuando yo inmediatamente pensé, los medios de comunicación también han tenido algo que ver. Esto no es gratuito. La sociedad española, porque la inmigración no es una constante que tú veas en las calles, no hay una constante sobre tú puedes ser inmigrante o inmediatamente etiquetado o no, y además no hay una mayoría. No puedes, si nos vamos a cifras, a lo demográfico, no hay 47 millones de personas en España, la mitad no son inmigrantes. En este sentido, puedo decirte que no hay una representación masiva en donde puedas decir es que nos están invadiendo, ¿no? Ocurre lo mismo en México, hablando demográficamente, por ejemplo, cuando en México somos 130 millones de habitantes, y de repente se habla de una invasión salvadoreña, ¿no? Cuando en El Salvador en total hay 8 millones de habitantes, es que ni aunque se vinieran todos. En este sentido, en el sentido del análisis y del tema de los titulares, sí que descubrí que había una falta de descripción sobre los perfiles. Y es ahí donde me empiezo a interesar, ya de manera no solamente académica, también personal, porque yo también me quedo en España, formo una familia en Madrid y me quedo en España. Entonces yo también entiendo que paso a formar parte de ese común migratorio y más allá de lo académico también se implica lo personal. Y es entonces cuando yo empiezo a estudiar y comienzo con mi línea de investigación que tiene que ver con esa manifestación y la generación y la construcción de una categoría inmigrante dentro de la prensa española. Cuando yo hago este análisis, digamos, un poco la metodología que sigo, es la de analizar dos periodos en el tiempo. Uno que tiene que ver con el año 2006 y otro que tiene que ver con el año 2013. Ojo, no los elijo ninguno de los dos de manera aleatoria, los elijo porque uno es el año en donde se genera esta llamada crisis de la inmigración y en donde el barómetro del CIS percibe a la inmigración como el mayor problema en la sociedad española. Y 2013, no olvidemos, fue el gran año de la recesión económica entre 2008 y 2013. Ya en 2013 en España la recesión económica había terminado de devastar todos los empleos, los niveles de pobreza habían caído muchísimo y como cada 6 meses se vuelve a hacer efectivamente el barómetro del CIS y la inmigración apenas se aparece. O sea, no había un problema de inmigración para la sociedad española. ¿Cuál era su mayor problema? Que no había empleo, que no había trabajo, que había una precariedad absoluta. Y entonces, claro, ¿qué ocurre cuando en muchos otros casos, cuando hay una crisis económica, y tenemos, por ejemplo, el caso alemán, la culpa se le echa al inmigrante, ¿no? La culpa se le echa al otro, al que no pertenece a la sociedad, porque son ellos los que están llevando todos los recursos. Bueno, pues entonces empezamos a ver si algo había tenido que ver el tema de la inmigración. Y efectivamente nos dimos cuenta que las noticias sobre inmigración habían decrecido de una manera bestial. Cuando tú te encuentras de repente una media por mes de 1.500 noticias sobre inmigración en los medios analizados en el año 2006, en el año 2013 apenas si te encuentras con 70. Entonces, claro, hay una falta de compensación. Y es a partir de ahí desde donde digo, bueno, esto ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el medio de comunicación, con la ideología mediática, con el llamado gatekeeper,
con la llamada venta de la noticia, porque yo entiendo que el periodista en muchos casos no decide, sino que es parte de todo un proceso de generación de información. Y el periodista es un engrane más que se debe de ajustar a todo este mecanismo para que este pueda seguir funcionando. Se reproducen muchísimas noticias de agencia. El periodista es un ser humano más, por lo menos en aquel entonces o en el momento en el que yo realizo el estudio, todavía no había tanta incidencia hacia los trabajos de los periodistas sobre inmigración. La inmigración no ocupaba un lugar especial dentro de ninguna mesa de redacción, dentro de ninguna radiodifusora y dentro de ninguna especialidad mediática. La inmigración, pues era un tema, oye, pues cubre sucesos, pues fíjate que se ahogaron estos 5 más. Bueno, sucesos, lo metemos ahí. Hoy en día, por lo menos en España, hay una parte de periodistas, una sociedad importante, un grupo que se dedica al estudio de las migraciones y en cómo informar de manera en la que esta información genere empatía en la sociedad. Porque efectivamente hablamos de personas, no de números. Sin embargo, también se descubre mediante algún congreso que se ha realizado sobre el tema, que es muy importante que a las cifras se den, pero además se personalicen, se cuenten historias, se diga qué es lo que hacen, de qué manera ha ocurrido, por qué ha ocurrido, ¿no? Cuando nos encontramos todas estas cifras sobre tantos ahogados en el mar, rescatados en una patera en el Mediterráneo. Bueno, pues estas personas a dónde iban, de dónde venían, ¿no? Nos quedamos solamente con la fotografía aquella de Grecia, de Aylan, de Turquía, perdón, de Aylan. ¿Sí me explico? O sea, no nos podemos quedar solamente con una fotografía y después referirla a una cifra. Es importante que se sepa la historia, qué querían hacer, de dónde venían, hacia dónde iban, por qué huían, si es que huían. En España se cuentan las noticias, desafortunadamente, un día sí, otro también, las muertes por violencia de género a manos de sus parejas. En un principio se informaba de manera muy consciente, una ecuatoriana encontrada muerta, una dominicana, una boliviana, una mexicana. En ese sentido, el tema de la inmigración visibilizado desde la violencia de género ha estado muy, muy presente dentro de los medios de comunicación. Poco a poco se ha ido trabajando muchísimo para que no se estigmatice a la migración como esa parte generadora de violencia en la pareja, porque no es solamente la dominicana muerta, sino el marido español o la pareja española que la mató. Entonces, sí que se ha trabajado mucho en esa cuestión y sí que se ha generado mucha incidencia y eso ha ido cambiando la perspectiva. Otra de las partes que también se ha trabajado es sobre el tema de trata, ¿no? Sobre todo en los años 90, muy principios de los 2000, cuando se atribuía muchísimo el tema migratorio al tema de trata de personas o al tema de venir a ejercer la prostitución. Y esa parte también sí que ha sido muy trabajada, muy puesta en cuestión por parte de todos los organismos. Yo hace poco, yo coordino el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo dentro del Instituto de Migraciones y hace poco acabamos de sacar un libro sobre trata de seres humanos. Y sí que vas viendo cómo toda esta cuestión migratoria sobre el tema de trata tiene que ver muchísimo con las migraciones, efectivamente, pero no solo, porque las redes, muchas de ellas están ya establecidas en España, son de ciudadanos españoles, y luego entonces a quien se está cosificando es a la víctima que no al victimario. Entonces la manera de informar en ese sentido, y aquí ya te lo uno a mi línea de investigación, sí que ha ido modificándose y sí que ha ido cambiando. A mí me parece muy importante preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué más puedo hacer para que continúe esta rueda que hemos echado a andar, ¿no? Para que efectivamente la cultura se convierta, la cultura y la inmigración se conviertan en un puente que nos una. ¿Y de qué manera podemos, ya sea a nivel en cuanto a ideas académicas, ya sea en cuanto a ideas a nivel social, a nivel artístico,
a nivel trabajo social con personas en situación de movilidad, sí que se convierta en una constante, que nos haga volver una y otra vez a un punto cero, como me imagino que surgió el proyecto de Sandra. ¿Qué puedo hacer para acercar mundos y para dar a conocer todas estas maneras que tenemos cada uno de nosotros de ir trabajando?